Bienvenidos a Creciendo en la Palabra. Estamos listos para iniciar el estudio de la lección número 11, Deuteronomio en el resto del Antiguo Testamento. En esta ocasión nos acompañan el pastor David Magaña y el pastor David Marván. Y hemos delineado 3 puntos que van a dirigir el estudio de esta ocasión. El punto número 1 tiene que ver con un asunto de confianza. Punto número 2, un asunto de fidelidad. Y el punto número 3, un asunto de esperanza. Quiero invitarte a que te quedes con nosotros y compartas tus comentarios en esta mesa de estudio, confiando en que el Señor nos dirige. Vamos a pedir la bendición de Dios para el estudio de la palabra del Señor. Les invito a que oremos. Bendito Padre Celestial, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Queremos invitar a tu Santo Espíritu como nuestro maestro e instructor para que ilumine nuestros pensamientos y el mensaje que tienes para nosotros pueda reflejarse y pueda transmitirse de una manera clara y precisa, que como resultado nosotros podamos honrar, glorificar tu nombre y seguirte, Señor. Gracias por esta oportunidad. Danos tu presencia, tu compañía. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. 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 Estamos listos para iniciar el punto número 1 de este estudio de la lección número 11, un asunto de confianza. Cuando nosotros vamos al libro de Deuteronomio, nosotros vamos a encontrar que el planteamiento principal al inicio de este trimestre tiene que ver con que el nombre de Dios, su carácter y por supuesto su palabra ha sido puesto en entredicho. Su nombre ha sido cuestionado. Y en medio de esos cuestionamientos, lo que resalta la Escritura es que hay una persona que se atreve a creer en el Señor. Hay una persona que se atreve a confiar en Él. Y se atreve a confiar en Él, que la Biblia dice respecto de Abraham, y le fue contado por justicia. Es de allí donde el Señor hace un pacto con Abraham y se compromete a cumplir sus promesas con su descendencia. De allí es donde viene la nación israelita, que en el paso de los años terminan esclavos en Egipto. Y entonces el Señor, acordándose de su promesa, se acuerda de su pacto, los saca de allí con mano poderosa y brazo extendido. Y no solamente les dice que ellos son su especial tesoro, los escoge y les da su ley. Sin embargo, ahora el pueblo, como nosotros, está en camino a la Canaán terrenal y nosotros a la Canaán celestial. Y el asunto todavía no está aclarado. ¿Es Dios digno de confianza? ¿Por qué podemos confiar en Él, Pastor David Magaña? Gracias, Pastor Francisco. Bueno, primeramente nosotros tenemos que confiar en Dios porque Él es nuestro creador y Él es el creador de todas las cosas que hay en el universo. Por su poder, por su soberanía en el mundo, en el universo, es una de las cosas que nosotros debemos de confiar en Dios, pero todavía aún más. Algunas de las razones por las cuales nosotros debemos de confiar en lo que Dios ha dicho es que Él cumple lo que dice y cuando Él prometió algo siempre se cumplió. Durante este estudio en el libro de Deuteronomio
vemos que Dios es un Dios fiel y Dios es un Dios que cumple. Que el que falla muchas veces es el ser humano o el pueblo de Israel muchas veces se apartó del camino de Dios, pero Dios siempre cumplió lo que Él estableció en su santa palabra. Así que, Pastor Francisco, tenemos la seguridad de que en todo momento podemos confiar en la palabra de Dios porque es una palabra verdadera. Y la lección del pueblo de Israel en el pasado, que cuando no confió en las promesas de Dios le fue mal, de igual manera tiene que ser una enseñanza para nosotros en este tiempo de saber que cuando desobedecemos el mandato de Dios, no nos va a ir bien en nuestra vida. Pero cuando obedecemos lo que Dios dice en su palabra y creemos lo que Él dice, tenemos la seguridad de que nos va a ir bien en nuestra vida. Muchas gracias, Pastor David. Pastor Marván, encontramos referencias a este Dios que es digno de confianza, como un Dios que es soberano del universo, Pastor. Sí, Pastor Francisco, nosotros durante este día estuvimos estudiando Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 al 15, donde aparece la frase los cielos de los cielos. ¿Saben que esta frase se repite en 6 ocasiones en el Antiguo Testamento? Se repite, algunas de ellas las enumeró aquí el autor en la lección de escuela sabática. Primer libro de Reyes 8:27, asimismo segundo de Crónicas 2:6 y segundo de Crónicas 6:18. También en Nehemías 9:6 y en Salmos 148:4 y en Salmos 68:33. En 6 ocasiones en el Antiguo Testamento se repite esta frase. Y por ejemplo, si nosotros leemos la que está en primer libro de Reyes 8:27, dice: pero ¿es verdad que Dios habitará sobre la tierra? Si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿cuánto menos esta casa que yo he edificado? Podríamos leer también la que aparece en Salmos 148, versículo 4. Alabadlo, cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Y Nehemías, en esta misma dirección también, Nehemías 9:6 dice: solo tú eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Nosotros podemos encontrar, Pastor Francisco, que en escritura bíblica, que dicho sea de paso, extraordinario el libro de Deuteronomio que se replica en diferentes otras partes del Antiguo Testamento. Y la respuesta a eso es sumamente sencilla. Lo que sucede es que Moisés fue pues prácticamente el primer escritor bíblico. Deuteronomio es de los libros más antiguos de la escritura bíblica. Es normal, natural que otros autores después de Moisés tomen referencias pasadas, en este caso de Deuteronomio, y las incrusten en sus libros. Y en este momento nosotros podemos ver que ¿por qué Dios es digno de confianza? Porque nuestro Dios es el creador, porque nuestro Dios existe por la eternidad y por lo tanto nuestro Dios merece nuestra adoración. Los salmos, Nehemías están hablando de que en realidad Dios merece nuestra adoración. De hecho, en Nehemías 9:6 que nosotros leyéramos, Nehemías 9:3, 3 versículos atrás, está hablando acerca de la ley de Jehová. Puestos en pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová. Como estuvimos viendo durante la semana, esta referencia muy posiblemente se está refiriendo al libro de Deuteronomio, de tal manera que ellos están recordando, como veíamos en una lección pasada, cómo el Señor les ha bendecido, cómo el Señor les ha guardado, cómo el Señor les ha guiado, y por lo tanto hay que confiar en Él, pero al mismo tiempo también deben recordar en este momento también, al estudiar el libro de la ley, lo que como pueblo tienen que hacer. Así que nuestra respuesta a Dios tiene que ser adorar al Señor, porque es digno de confianza. Amén, amén. Este Dios soberano, este Dios del universo, no solamente es creador,
Es un Dios que elige relacionarse con sus hijos, Pastor David, en amor. Dice Deuteronomio 10:15, solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos. Y una expresión de ese amor es que les entregó su ley, Pastor David. Así es, Pastor Francisco. Hablar acerca de la ley es un tema muy importante y muy especial que tenemos que explicar claramente, ¿verdad? Pero también hablar del libro de la ley en esta lección, pues presenta un mensaje muy especial para cada uno de nosotros, especialmente cuando durante la lección se expresa el libro de la ley, hablando de este personaje llamado Josías en sus primeros años de reinado. Josías comprendió que había un mensaje especial para él, pero también había un mensaje especial para el pueblo. Y alguna de las cosas, pastor, que resalto de esta parte de la lección, hablando de la ley, pero también hablando del libro de la ley, que ya se mencionó, era el libro, muy probablemente era el libro de Deuteronomio. Josías se queda sorprendido de la manera tan sencilla como Dios presenta la bendición hacia el pueblo si lo obedece. Y eso tiene que ver definitivamente con una relación que Dios quiere tener con su pueblo. Yo quiero que ustedes estén cerca de mí porque yo quiero darles una bendición especial a ustedes. Pero también Josías se queda sorprendido al ver la manera tan sencilla, tan clara, como también Dios presenta la bendición y la maldición, es decir, los dos caminos que puedan ver. Entonces, el comprender el mensaje del libro de la ley, el comprender la ley y el libro de la ley, nos hace pensar que Dios quiere que nosotros le podamos obedecer y con un propósito de que Él quiere tener una relación, una convivencia con nosotros. Lo vamos a ver en un momento más, pero también el deseo de Dios es que las bendiciones de las cuales habla el libro de Deuteronomio en esta época, en el año 2021, puedan ser una realidad para cada uno de los que lo obedecen. Así que yo creo que por esa razón es importante, Pastor Francisco, el comprender el mensaje también del libro de la ley. Muchas gracias. Cuando Dios le dio la ley a su pueblo, Pastor David Marván, les dio lo mejor. ¿Por qué el pueblo en ocasiones se extravió, pastor? Esa es una historia que vemos repetirse no solamente en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y aún ahora. Sí, pastor. Y podemos explicarle a través de Rey Josías. Precisamente Deuteronomio nos menciona que cuando finalmente tuvieran rey, a ese rey se le daría una copia del libro de la ley para que lo leyese cada día, todos los días. De hecho, se cree que los reyes transcribían esa copia para que lo pudieran memorizar en una forma mejor. Imagínense, transcribir todo el libro de Deuteronomio. De esa manera lo podían tener mejor en la memoria. Así que, ¿qué es lo que sucedió? Interesantemente también acerca de Josías podemos ver que su padre Amón era un rey muy impío, su abuelo Manasés ni se diga, de tal manera que Josías venía de un linaje donde el padre y el abuelo habían sido muy impíos delante de Dios. De alguna manera, Josías de 8 años comenzó a reinar. Y cuando tenía 18 años aproximadamente de reinado, entonces encontraron el libro de la ley en el templo. De alguna forma también interesante y extraordinaria, Josías escuchó, le leyeron el libro de la ley y entonces su corazón fue enternecido por la palabra de Dios y entonces él comenzó una reforma en su pueblo, en la ciudad. Y esto es bien interesante porque viniendo de padres, abuelos impíos, uno creería que Josías iba a seguir el mismo camino, pero no fue así. También ahí hay una gran lección. Gracias a Dios que, por un lado,
pues la espiritualidad no se hereda. Es cierto Ujú. que algunas personas podrían decir, ojalá que mi espiritualidad pudiera pasar a mis hijos. En ese caso podría ser un tanto negativo, ¿verdad? Padres espirituales que les gustaría que sus hijos fueran espirituales, pero no se puede transmitir la espiritualidad. Pero en este caso fue beneficioso para Josías, porque si no, también Josías hubiera sido un rey impío. Pero ¿qué fue lo que hizo la diferencia? Atender el consejo de la ley de Dios, Ujú. leer el libro y ponerlo en práctica. Y esa es la misma indicación que nosotros, Pastor Francisco, debemos realizar hasta el día de hoy. ¿De qué manera, por qué el pueblo se extravió tantas veces a pesar de que Dios les entregó el libro de la ley para dirigirse por caminos correctos? Bueno, la respuesta es sumamente sencilla, porque el pueblo no leía, quizás número uno, y si leía, no atendía a las palabras Así del es, libro de la ley. Lo así que es. tenemos que hacer es leer y practicar lo que el libro de la ley dice. Y de esa manera nosotros vamos a poder ser bendecidos por las bendiciones que podemos encontrar en este sagrado libro. Muchas gracias por ese comentario, Pastor David Marván. Yo no sé en quién estamos fijando nuestra atención. En este libro se encontraban abundantes promesas referentes a la buena voluntad de Dios para salvar a lo sumo a quienes confiasen en Él. Ahí vemos el tema otra vez, confianza, confianza. ¿Cómo es entonces, pastor, que debemos buscar a Dios de acuerdo a Jeremías? Sí, es pastor. Bueno, la misma lección lo presenta, ¿verdad? Tenemos que buscar a Dios con todo nuestro corazón. Amén. El mensaje de Jeremías es, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Bueno, lo que el profeta Jeremías transmitió al pueblo, pero en realidad esto era mensaje de Dios. El que deseaba tener un encuentro con el pueblo era el mismo Dios. Así que yo creo, Pastor Francisco, que definitivamente el deseo de Dios es que nosotros podamos estar cerca de Él. Hay quienes han argumentado que esa frase de Jeremías 29:13, cuando Él menciona, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón, es una alusión precisamente a Deuteronomio capítulo 4, versículo 29. Prácticamente se menciona cuál es el deseo de Dios en esta parte de la Biblia. Y entonces podríamos decir que el libro de Deuteronomio de alguna manera encierra el propósito y el deseo de Dios para con su pueblo. Y no tan solo es lo que menciona el Antiguo Testamento en cuanto al deseo de Dios para con nosotros. Yo creo, Pastor Francisco, que también en el Nuevo Testamento hay una alusión en el mismo pensamiento, en la misma línea Ujú. de deseo de parte de Cristo Jesús para nosotros cuando Él dice en Mateo 7, versículo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y aquí una parte muy importante haciendo referencia a cómo es que debemos de buscar a Dios, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Posteriormente Jesús sigue presentando el ejemplo de un padre que aun cuando los padres son malos, saben dar buenas cosas a sus hijos. Eh, Nuestro Padre que está en los cielos está dispuesto a darnos todavía más lo que nosotros necesitamos. Y eso tiene que ver con una cuestión de relación, tiene que ver con una cuestión de entregarnos y acercarnos a Dios con todo nuestro corazón. Termino mi comentario mencionando que Dios siempre está ahí. Tal vez el único que se aparta, que se aleja, como la historia del Antiguo Testamento, es el ser humano, pero Dios nunca se ha apartado. Pero el mensaje es, yo estoy aquí, ahora solamente deseo que ustedes me puedan buscar. Y cuando ustedes me buscan, me van a encontrar porque me van a buscar de todo su corazón. Así que, Pastor Francisco, ¿cómo es que tenemos que buscar a Dios? Lo tenemos que buscar con todo nuestro corazón. Muchas gracias, Pastor Marván. Nosotros encontramos también ahí en la experiencia de Jeremías de que aunque este fue el deseo de Dios, no siempre ocurrió eso.
Y es por eso que el Señor hace una invitación a que ellos consideren su manera de vivir. No hay otra manera en cómo nosotros podamos ver que las promesas del pacto se cumplen en nuestra vida si no lo hacemos de todo corazón. Parece que ellos ya empezaron a poner en duda la confianza que al principio habían puesto en el Señor. Sí, de hecho, si recordamos, en dos lecciones anteriores ya estuvimos viendo un poco estos capítulos en Deuteronomio. Veíamos Deuteronomio capítulo 4, 29, que ya mencionó el pastor Magaña. Veíamos Deuteronomio 10 y Deuteronomio capítulo 30 también, donde se hablaba de convertirnos de todo nuestro corazón a Dios. Y de hecho, allí en Deuteronomio 32, por ejemplo, dice, te conviertas a Jehová tu Dios y obedezcas a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú, tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Versículo 3, Deuteronomio 33. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos, tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te haya esparcido Jehová tu Dios. Aunque te hayas esparcido, desterrado hasta las partes más lejanas que hay debajo del cielo, desde allí te recogerá Jehová tu Dios y desde allá te tomará. Estas palabras de Deuteronomio nosotros encontramos a Jeremías repitiéndolas también. Recordemos que Jeremías comenzó su ministerio por ahí de tiempo de Josías, en las reformas de Josías, pero también estuvo presente en el momento de la cautividad babilónica, de tal manera que Jeremías estaba haciendo eco de lo que ya Moisés había dicho en Deuteronomio, acerca del por qué iban a ser llevados cautivos a otra tierra. Es decir, no era algo al azar, no era algo nuevo, de sorpresa. Ya había sido especificado en su palabra desde Deuteronomio que si se apartaban de Dios, que si no obedecían a su palabra, si no obedecían sus mandamientos, finalmente y lamentablemente iban a tener que ser llevados cautivos a otras naciones, en este caso a la nación de Babilonia. Así que nosotros podemos encontrar también aquí grandes lecciones para nuestra vida hoy. ¿Cuáles son esas lecciones? Bueno, atender a la palabra de Dios, leer en ella cada día, y no solo eso, sino que ponerla por obra, ponerla en práctica, como dice el libro de Deuteronomio en repetidas ocasiones, para que nos vaya bien. Hay que atender a la voz de Dios a través de su palabra para que nos vaya bien. Lo natural es que quien obedece a Dios le va a ir bien. Y quien no hace la voluntad de Dios especificada en su palabra, lamentablemente tendrá que sufrir las consecuencias. En este caso, como el pueblo que se fue cautivo. Pero a pesar de que estén allá, dice el Señor, si se convirtieren, y aquí está hablando de conversión, y se volvieren a mí, entonces me encontrarán. Esa es uno de los llamados poderosos de Dios, que a pesar de nuestros errores, el Señor está dispuesto a perdonarnos y a traernos de vuelta al punto de partida. Amén. Y ahí estamos nosotros, con la oportunidad de poder tomar ese punto de partida, de poner toda nuestra confianza en el Señor y demostrarlo obedeciendo. Si nosotros no lo hacemos, entonces estaremos en un problema de infidelidad. Y es allí donde vamos a enfocar el estudio del punto número 2, y te invitamos a que nos acompañes. En un momento volvemos. Bueno, estamos listos para iniciar el punto número 2, un asunto de fidelidad. Hemos ya analizado que el Dios que se relaciona en amor con su pueblo es un Dios que escoge, que elige.
es un Dios que establece una relación de amor que está definida en un pacto, pero la pregunta es, ¿qué es en realidad lo que Dios quiere? Usando el título de la lección del día miércoles, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué está ocurriendo, Pastor Magaña, aquí con el pueblo, que es necesario que en palabras sencillas y claras las dejemos, las pongamos en la mesa? Sí, claro, pastor. Bueno, es un llamado de parte de Dios hacia el pueblo a mantener la fidelidad. Ahora, si Dios está llamando al pueblo a mantener la fidelidad, eso significa que el pueblo no estaba siendo fiel a Dios. Pero en particular, ¿a qué no estaba siendo fiel el pueblo? El pueblo no estaba siendo fiel al pacto que Dios había establecido y al pacto que ellos mismos habían hecho de fidelidad, de guardar la ley de Dios. Lo que anteriormente ellos habían declarado que era bueno, lo que anteriormente ellos habían declarado que era benéfico para su vida, para la nación, ahora ellos se habían apartado de esto. Entonces el mensaje de Dios hacia el pueblo es que también ellos tienen que recordar que la fidelidad trae bendición, pero la fidelidad también requiere muchas otras cosas. Tiene que ver con obediencia, tiene que ver con guardar la ley, y un mensaje principal para nosotros en esta época también. Si nosotros queremos bendición de parte de Dios para nuestra vida, así como el pueblo tuvo que ser fiel a los principios de Dios, de igual manera nosotros tenemos que mostrar fidelidad. Y nuevamente, ¿a qué hemos de mostrar fidelidad? Tenemos que mostrar fidelidad a lo que Dios ha establecido en su santa palabra. Pastor Francisco. Muchas gracias, Pastor Magaña. Lo que nosotros encontramos entonces, Pastor Marván, aquí es una disputa que Dios tiene con su pueblo, porque se supone que ellos deberían ser luz a las naciones. Y esa luz no solamente se iba a reflejar porque Dios estaba con ellos, sino cómo ellos estaban viviendo. Y parece que ahí hay un problema, Pastor. Sí, Pastor Francisco, un llamado a la fidelidad estamos mencionando en este momento. Gran parte de los escritos de los profetas en el Antiguo Testamento podemos ver que consistían de apelaciones, de llamados justamente a la fidelidad. ¿Por qué? Ya decíamos que aunque Dios les había dado su palabra escrita para que la leyeran, la practicaran, lamentablemente el pueblo parecía que lo que no debía hacer era precisamente lo que hacían. Lo que Dios les decía que no debían de realizar era precisamente lo que ellos realizaban, y de esa manera se apartaban de Dios. En este momento estamos viendo la fidelidad desde el punto de vista de Miqueas, por ejemplo. Miqueas 6:8 dice de la siguiente manera. Miqueas 6:8: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Qué interesante, decíamos ya que el libro de Deuteronomio se replica en otros libros de la escritura bíblica, porque los escritores tomaron el escrito de Moisés en este libro. Y estas palabras de Miqueas 6:8 están tomadas de Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13. Y miren lo que dice allí. Ahora pues, Israel, ¿qué pide de ti Jehová tu Dios? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Miren que nosotros podemos encontrar un paralelismo en estas dos citas. La parte que habla acerca de temer a Dios y andar en sus caminos, que menciona Deuteronomio, Miqueas lo menciona como caminar humildemente delante de Dios, amar y servir a Dios.
que menciona Deuteronomio, Miqueas lo menciona como amar misericordia. Y guardar los mandamientos que menciona Deuteronomio, Miqueas lo menciona como hacer justicia. Miren qué interesante que Miqueas está tomando las palabras de Moisés en Deuteronomio, pero no lo está tomando tal cual la letra de la ley, sino que está tomando el espíritu de la ley. Aunque el mensaje es el mismo en ambas citas, en realidad el contexto no es el mismo. Y aquí es donde entramos a la disputa legal que hay aquí. Dios está demandando al pueblo. Imaginemos a dos personas que tienen un contrato, que están en un pacto y de pronto uno no cumple su parte del pacto y entonces el otro tiene que demandar, porque yo sí estoy cumpliendo mi parte del pacto y ustedes no. Y esa es la disputa legal que está sucediendo aquí. Dios está demandando al pueblo. Yo he hecho mi parte del pacto, dice el Señor, pero ustedes no han realizado la parte del pacto que ustedes tienen que realizar. ¿En qué sentido? El pueblo hasta se pregunta allí, pero si nosotros pues estamos participando de los sacrificios y de todo, Dios dice es justamente lo que está sucediendo. Lo que sucede es que únicamente te mostraban una apariencia de piedad, únicamente tenían un comportamiento fingido, pero en realidad estaban demostrando un comportamiento injusto contra los débiles, contra los necesitados. Eso lo podemos encontrar allí, en el contexto de Miqueas capítulo 6. Así que lo que se está queriendo decir aquí es que no porque traigan los sacrificios demuestran su amor a Dios, sino el hacer profesión de humildad ante las demás personas. Y miren que este es un mensaje poderoso y que durante este trimestre ya lo hemos repasado en algunas ocasiones. Este llamado a la fidelidad, a la obediencia a Dios, tiene que verse reflejado en nuestras vidas, en cómo nos comportamos y cómo tratamos a las personas que nos rodean. Amar al extranjero, al diferente, como estudiamos ya lecciones anteriores. La lección de la semana pasada, de hecho, nos mencionaba, por ejemplo, las riquezas nos pueden mover a nosotros a actuar en forma diferente, a olvidar que el Señor es el que nos ayuda. Imagínense cómo en forma lamentable dentro de la iglesia puede haber personas que todavía cometan agravios contra otras personas. A lo mejor porque yo tengo más dinero que otro, yo ya miro por encima al otro o lo trato injustamente. Como yo soy jefe y aquellos son trabajadores, entonces tengo autoridad de tratarlos mal. No. Aquí Miqueas nos está diciendo no muestren apariencias de piedad, no crean que por traer sus ofrendas y sacrificios ya con eso me están amando, sino a través de su comportamiento, cómo se comportan con las personas que les rodean. Así que esta es una gran lección para nuestras vidas hoy también. Bien fácil también el Señor nos pudiera estar demandando hoy de que Él está cumpliendo su parte del pacto, pero nosotros no la estamos cumpliendo. Ojalá que nosotros podamos amar misericordia, hacer justicia y caminar humildemente delante de Dios. Muchas gracias. La pregunta todavía permanece porque todavía necesita ser respondida a nivel personal por cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos acercarnos a Dios y responder a sus expectativas? Una respuesta tradicional sería trayendo holocaustos, ofrendas, pero en realidad Dios no espera eso. No es que eso no sea importante, eso tiene su lugar en la experiencia cristiana. Pero ellos fueron elegidos en amor y se esperaba que ellos respondieran en amor. Y cuando ellos respondieran en amor a Dios, ellos podían responder en amor a los menos afortunados o a los más necesitados. Hoy el Señor nos llama a responder en amor, siendo fieles a Él y amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En un momento vamos a volver para el punto número 3,
un asunto de esperanza. No Ha te aprendido a creer nuevas formas de religión. No es que la fe haya desaparecido de la conciencia humana, más bien se ha transmutado a formas alternativas de la creencia. Hoy la fe se canaliza hacia elementos que brinden al ser humano, aunque sea un poco de alivio en un mundo lleno de violencia y perversidad. En realidad, no hemos dejado de creer porque somos nacidos para creer. Descubre las grandes dimensiones de la fe y cómo hoy se aplican a la vida. Bueno, hemos llegado al final de esta lección, un asunto de esperanza. ¿Qué estamos viendo en este último punto? Bueno, Dios cumplió su palabra conforme Él lo había dicho. Y lo que quiero resaltar aquí es que en Daniel capítulo 9 encontramos al profeta Daniel esperando en las promesas de Dios. Sí es cierto, el Señor dijo que si no hacían lo que Él había dicho, finalmente Él ejecutaría la parte de donde la palabra del Señor dice que serían esparcidos hasta lo último de la tierra. Pero en ese contexto hay alguien, Pastor David, que está esperando en el Señor. Así es, Pastor Francisco. Y es muy interesante esta parte del estudio de la Biblia porque podemos ver que en medio del cautiverio, en medio de una situación tan complicada como la que estaban viviendo los judíos en ese momento, hay muchas personas que le son fieles a Dios. De paso, no solamente Daniel fue fiel a Dios en medio de ese cautiverio, hubieron muchas personas más que fueron fieles a Dios en medio de ese cautiverio. Y varias lecciones que podemos aprender, apreciados hermanos, que es, hay situaciones en la vida que a lo mejor no nos gusta el vivir o el pasarlas, pero aún en esas situaciones complicadas tenemos que hacer lo que hizo Daniel y lo que hicieron muchos siervos de Dios. Aún en las situaciones más adversas tenemos que mantenernos fieles a Dios porque aún ahí hay una gran bendición. Y bueno, una gran lección también para aprender para nosotros, por ejemplo, en Daniel capítulo 9, versículo 13, encontramos, dice la palabra de Dios, conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos su voz. Y aquí también podemos ver de alguna manera reflejada la justicia de Dios. ¿Por qué el pueblo estaba en cautiverio? Bueno, el pueblo estaba en cautiverio porque ellos no fueron fieles a Dios. Y las consecuencias de las cuales habla Daniel en la oración, él hace un reconocimiento y a lo mejor hace varios reconocimientos. Reconoce que ellos merecen estar en esa situación porque el pueblo se había apartado del camino de Dios, pero también reconoce que aún en esa situación Dios es justo y Dios es fiel. Dios había prometido en Deuteronomio que si ellos se apartaban del camino de Dios, iban a ser llevados en cautiverio. Ahora ellos estaban viviendo esa consecuencia. ¿Hay fidelidad de parte de Dios en esta historia? Hay fidelidad. Pero aún en esa situación hay alguien que clama a Dios y que es fiel a Dios y que recibe una bendición especial de parte de Dios, y ese es Daniel. Y nuevamente la enseñanza para nosotros es, aún en la situación más difícil, más adversa de la vida que nos toca enfrentar, enfermedad, problemas familiares, crisis económica, tenemos que mantenernos fieles a Dios en todo momento, Pastor Francisco. Muchas gracias, Pastor Magaña. Pastor David,
lo que vemos aquí en Daniel capítulo 9 es a un profeta que pone como la plataforma de su oración la expresión Señor Dios grande y terrible, que cumples tu pacto de fidelidad con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Qué importante entender esto. Pacto de fidelidad con los que cumplen y obedecen tus mandamientos. ¿Por qué? Porque no hay otra manera. Hay una tendencia, pastor, hay una tendencia a querer vivir la vida cristiana sin Cristo. Hay una tendencia a querer solamente tomar prestado el nombre de Cristo, pero no vivir como Él. Y las consecuencias ya las relató el pastor Magaña. Sin embargo, vemos aquí una gran esperanza, pastor. Correcto. Número uno, quisiera comenzar diciendo, como el autor de la lección, que esta oración de Daniel 9 es una de las oraciones más hermosas, más poderosas de todo el Antiguo Testamento. Nosotros podemos encontrar que esta oración resalta lo que el libro de Deuteronomio ya había mencionado varios años atrás. De hecho, en esta misma oración se hace mención del libro de Deuteronomio. Ya el pastor Magaña leyera Daniel 9:13 y también en el versículo 11 y 13 se hace mención a la ley de Moisés, que como ya hemos dicho, muy probablemente se está refiriendo al libro de Deuteronomio y claro, a otras partes del Antiguo Testamento también. Es importante mencionar que el mismo capítulo 9 nos está revelando que Daniel está estudiando lo que Jeremías mismo ya había escrito en cuanto a la deportación a Babilonia. Pero hay que recordar también que Jeremías había tomado esas palabras también del libro de Deuteronomio. Así que Daniel 9 es una oración extraordinaria. Daniel está derramando su alma delante de Dios. Daniel está llorando, clamando delante de Dios con lágrimas pues en sus ojos. Con súplicas delante de Dios. Y entonces Dios está al pendiente también de la oración de Daniel. Es interesante mencionar que se está viviendo un momento difícil en la historia. Daniel está pasando por este tiempo de cautividad también. Sabe que su pueblo está siendo castigado. Y al estudiar la palabra de Dios, Jeremías y Deuteronomio, Daniel entiende por qué. Es decir, Daniel entiende las causas del por qué Israel fue deportado. Claro. En este momento se está dando cuenta Daniel que no fue al azar, que no fue algo que en ese momento les tome por sorpresa. Sino que en realidad está entendiendo las causas de su deportación, porque el mismo libro de Deuteronomio ya lo mencionaba. Deuteronomio 4:27 dice: Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis solo unos pocos entre las naciones a los cuales os llevará Jehová. Versículos 30 y 31. Cuando estén en angustia y te alcancen todas estas cosas, si en los últimos días te vuelves a Jehová tu Dios y oyes su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que juró a tus padres. Así que Daniel, al estudiar Jeremías, Deuteronomio, entiende las causas por las cuales Israel fue deportado. Pero no únicamente eso, sino que también al estudiar la escritura bíblica, Antiguo Testamento, Deuteronomio, se da cuenta de que Dios es un Dios justo, pero también un Dios de misericordia, de verdad y de esperanza. Porque ahí se da cuenta Daniel que no todo finalizará allí, como cautivos, en angustia, en aflicción. No todo se va a acabar allí. Así como Dios había mencionado que se iban a ir cautivos, también Dios había mencionado que en el momento más oscuro de aflicción iban a tener esperanza. Amén. Aún hay esperanza. Y ese es el mensaje para nosotros, inclusive también el día de hoy. ¿Y cuál era ese mensaje de esperanza? Miren lo que dice nuevamente Deuteronomio 18:15.
Deuteronomio 18:15 dice, un profeta como yo te levantará Jehová tu Dios de en medio de ti, de tus hermanos a él escucharéis. Aquí Moisés está diciendo, se está llamando a sí mismo como profeta y está mencionando que llegará un momento en el que se levantará un profeta como él también. ¿A quién se está refiriendo? Al Mesías mismo, al Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué es lo que está sucediendo en Daniel 9? Después de que Daniel entiende las causas, después de que Daniel entiende que hay esperanza, finalmente Dios le da la respuesta a Daniel que está buscando, y esa es una respuesta de esperanza. ¿Y en dónde viene esa respuesta? En Daniel 9, 24 al 27, la profecía de las 70 semanas. ¿Y a dónde y a quién apuntan esta profecía? Bueno, apuntan al Mesías venideros, apuntan al Mesías príncipe, apuntan al mismo Señor Jesucristo, que iba a ser acto de presencia siendo Dios encarnándose en la persona humana. De tal manera que nosotros podemos encontrar que hay esperanza. ¿Dónde está esa esperanza? ¿En nosotros? No. La esperanza se encuentra en Jesús, se encuentra en el Mesías. No importando la situación que está viviendo Daniel, puede ver un rayo de luz y de esperanza en el Mesías venidero. Lo mismo sucede hoy. Nosotros posiblemente estamos viviendo en aflicción, en angustia. Necesitamos derramar nuestras almas delante de Dios, como lo hizo Daniel. Necesitamos dedicar tiempo a la oración, al estudio de las escrituras bíblicas, sabiendo que aún hay esperanza y que ese Mesías que vino por primera vez está próximo a regresar también por segunda vez para liberarnos de este mundo de pecado en el que nos encontramos. Muchas gracias, Pastor Marván. Pastor Magaña, una palabra para cerrar el estudio de esta semana. Sí, gracias, Pastor Francisco. El mensaje que encontramos en Jeremías y en Deuteronomio, por supuesto, es que cuando nosotros buscamos a Dios con todo nuestro corazón, lo vamos a encontrar. En Daniel nosotros encontramos de igual manera a alguien que busca a Dios, e inmediatamente cuando él todavía está elevando la oración, hay una respuesta de parte de Dios para él en ese momento. ¿Y cuál es el mensaje de Dios para nosotros en este momento? Lo que nos dice el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cristo Jesús desea estar en tu corazón, solamente la decisión la tienes tú de aceptarlo o rechazarlo. Te invito para que lo puedas aceptar. Amén. Amén. Pastor David. Sí, durante esta semana hemos visto que estudiar la palabra de Dios, como es en Deuteronomio y cualquier otro libro de la Santa Escritura, trae gran bendición para nuestras vidas. A través de el libro de la ley con Josías encontramos que estudiar la ley, la Biblia, crea reformas en nuestras vidas, cambios en nuestra vida. Al estudiar la ley de Dios con Nehemías, nosotros encontramos que Dios es digno de adoración. Al estudiar la ley con Jeremías encontramos que Dios nos invita a regresar de nuestros malos caminos y a convertirnos hacia Él. Al estudiar la ley de Dios con Miqueas, nosotros encontramos que hay que obedecer la ley de Dios y vivir de acuerdo a sus estatutos y sus mandamientos. Y con Daniel, bueno, encontramos la restauración y la esperanza Amén. de que a pesar de lo que estamos viviendo, viene algo mejor. La venida de Jesús, regresando por nosotros para llevarnos con Él a vivir por la eternidad. Que el Señor nos bendiga, apreciados hermanos. Pastor Francisco. Muchas gracias, pastores, Pastor David Magaña, Pastor David Marván. Perdón. Yo quiero invitarte a reflexionar en esto. Imagina cuántas personas que esperaban entrar a la tierra prometida buscaron el consejo, la dirección, preguntaron qué hay que hacer. Imagina cuántas personas buscaron al rey. Vamos a hacer lo que tú nos digas. Tú eres
era la voz de Dios para el pueblo. Es decir, cómo ellos vivían es como ellos veían y se relacionaban con Dios. Y cuántas personas frustraron sus esperanzas. Sin embargo, hay esperanza. Dice Deuteronomio 18:18 que el Señor le dice a Moisés: levantaré entre tus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca. Él les dirá todo lo que yo les mande. Esa fue la respuesta que se dio a Daniel también. Daniel estaba terminando las 70 semanas, los 70 años, y se le da la profecía de las 70 semanas. Hay alguien que ya vino a este mundo para asegurar la promesa de restauración de parte de Dios. Ese alguien es Jesús. Yo quiero invitarte, querido hermano y querida hermana, a que hoy más que nunca, nosotros que por la gracia de Dios nos ha tocado vivir en las fronteras de la eternidad, hoy más que nunca nosotros podamos comprometernos con nuestro Dios. Hoy más que nunca nosotros podamos tomarle la palabra al Señor. Él viene muy pronto. Él ya vino a hacer un nuevo pacto en su sangre. Él asegura de que todo va a cumplir, porque Él pondrá, dice la palabra, Jeremías 31 en adelante: voy a poner mi ley en sus mentes y las voy a grabar en sus corazones. Acepta a Jesús como tu Salvador personal, comprométete con Él, y que el Señor nos dé el privilegio de un día estar con Él en la patria celestial. Que el Señor te bendiga. Gracias por acompañarnos. Profesional adventista, comprometida con la misión de mi iglesia. Por la crisis me quedé sin trabajo. Necesito llevar alimento a mi casa. Prometí ser parte activa del esparcimiento del Evangelio en mi generación. Salí de la preparatoria y quiero seguir estudiando, pero no tengo recursos. Ya me jubilé. Tengo que trabajar para el Señor. Él viene pronto. Únete y sé un mensajero de esperanza.